Hola, ¿qué tal, cervezatlenses? Ya hemos hablado en episodios anteriores acerca de la levadura, ¿no? Por ahí explicamos el ciclo del pH y más o menos el tema del que vamos a hablar hoy está relacionado porque vamos a hablar de las fases del desarrollo de la levadura, ¿no? Desde que empieza a vivir o desde el paquetito cuando lo echamos, ¿qué pasa? Hasta que se retira, ¿no? Sí. Hasta que ya fermentó. Papas. Sí. Entonces, por ahí el Fernando se puso a investigar y me dijo que había 4 fases. Entonces, vamos a entrar a detalle en cada una de ellas, las fases de la fermentación, qué es lo que pasa y cómo es que se desarrolla y cómo es que pasa toda esta maravillosa cosa que nos puede dar cerveza. Así es que, échale, Fernando, ¿con qué fase empezamos? Pues empezamos con la primera, que es, le llaman en inglés pues le llaman el lag phase, L-A-G, lag phase, que nosotros creo que le pusimos el nombre de retraso y adaptación. Lag como en los videojuegos, ¿verdad? Como que dicen, tengo lag cuando estás jugando en línea, que no respondes que rápido. Estás en el Metal Gear no sé qué y de repente nomás te matan, güey. Porque tienes internet del tío Juan, no tienes Google Fiber. Sí, al hablar de esto, de tener lag, que no te responde bien tu juego, la razón por que se me hizo interesante también este tema es porque una pregunta muy común de cerveceros que apenas están empezando es que le echan su levadura y dicen, no veo nada, no veo burbujitas en mi incluso de aire, está trabajando, ¿qué hice mal? ¿O qué debo de echar más levadura? Pues es importante entender esas 4 fases porque quizás se vas a saber más. Ok, quizás está en esta fase de retraso y adaptación y no voy a ver nada. Ok. Entonces esta fase, que es el retraso y adaptación, básicamente es cuando sacamos nuestro paquetito de levadura, lo echamos al mosto y allí no va a hacer nada al principio, simplemente se va a empezar a aclimar al ambiente que es tu mosto, dependiendo en qué tantos nutrientes tiene, la gravedad y todo eso le va a afectar qué tanto tiempo va a durar en esta fase. Y allí en esta fase no está fermentando, no está creciendo ni nada, simplemente está la levadura que echaste, que está sana, va a empezar a absorber todos los nutrientes que tienes en tu mosto. Entonces, dependiendo si tienes mucho oxígeno, muchos nitrógenos, otros nutrientes, aceites o nutrientes que tenga tu mosto, pues esa levadura lo va a empezar a absorber y es para ponerse pues, más fuerte. Ok. ¿Sí? Y esta fase típicamente dura entre 3 o 15 horas, es lo que dicen, dependiendo en tu mosto, en tu levadura que echaste. Y yo creo que he visto, dependiendo si hago un cultivo de levadura, creo que sí me empieza a jalar bien rápido. Si le echo un paquetito de levadura seca, a veces hasta duro 24 horas para ver actividad en mi excluso de aire, pero no sé exactamente. Sí, depende. Es muy dependiente de la levadura y si hacen o no un cultivo de levadura. Sí. Obviamente, al tener más células y al tenerlas en el cultivo, ya están gorditas, pues ya están listas para entrar a los trancazos. Entonces esa fase de retraso va a ser más corta y nosotros le llamamos retraso o adaptación porque se está adaptando nuestra levadura a su ambiente y es retraso en lo que percibimos de la levadura, ¿no? O sea, nosotros no vemos que esté pasando absolutamente nada. Eso no quiere decir que no esté pasando nada en la levadura, se está poniendo gordita, pero ahí va. Y yo lo he visto en las Kveik, porque he hecho varias cervezas con Kveik, que dura horas, güey. Empieza pop de boleto. Antes de que acabes de limpiar ya empezó. Exacto. Está fermentando en el aire cuando le echas ya casi. Pero sí, otra cosa que se me olvidó notar de esta fase, y hemos hablado en otros episodios en el pasado, especialmente en el que hablamos de checar tu pH en todo el proceso de elaboración de cerveza, pues algo que pasa en esta fase es que tu pH se baja bien rápido. Entre las primeras 13 a 15 horas o 3 a 15 horas o 3 a 24 horas, dependiendo que tu levadura que echaste, tu pH va a bajar. Si tu macerado y tu hervimiento y todo acabó como en 5.2 de pH, debes de esperar que entre ese día se va a bajar como hasta 4 de pH, más o menos. Entonces no se ve nada a simple vista, pero lo pueden medir con el pH y si no ven que cambia, entonces sí, red flags. Sí, exacto. Si no está bajando tu pH drásticamente, entonces algo tienes mal. Como tu levadura no estuvo tan sana. Pero esa es la fase de retraso y adaptación. Ok, ¿cuál sigue? Bueno, de allí sigue la fase de crecimiento.
que en inglés le llaman el growth phase. Y básicamente es cuando ya tiene todos los nutrientes, como tú dijiste, se puso bien gordita, bien fuerte. Entonces ya empieza a crecer tu levadura y empiezan a lo que le llaman en inglés es budding, que las células empiezan a copiarse y salen más y más células. A hacer la mitosis y empiezan a dividirse. Sí, exacto, se dividen. Y sí, en esta fase también es empiezan a, creo que es cuando sale, es muy similar a la fase de fermentación, que es la que sigue, pero empieza a generar el CO2, empieza a consumir azúcares, empieza a hacer tu alcohol mientras está creciendo. Y en esta fase es la fase donde te va a dar los sabores, como los ésteres los características de tu levadura, básicamente. Como si tienes una levadura que te va a dar estos ésteres y es lo que estás buscando, va a pasar durante esta fase. Es como los morros, güey. Cuando estás en la primaria, primero te pones bien tamagotchi y aquí luego en la de crecimiento das el estirón. Sí. Es donde te empiezas a dar Exacto. Es donde te empieza a cambiar la voz y empieza a formar tu personalidad. Lo mismo con la cerveza. Sí, entonces, o con la levadura, pues. Perdón, con la levadura, sí. Sí, y esta fase puede durar, dependiendo igual en qué tipo de levadura tienes, un día a 4 días, dependiendo. Y es cuando se está generando esos sabores y está empezando a crecer tu levadura. Y como en la secundaria, empiezas a comer a lo mendigo. Y así ellos también. Sí, exacto. Pero de allí sigue la fase de fermentación. Y aquí es cuando básicamente ya no están creciendo, o sea, ya no se están dividiendo las células, todavía siguen fermentando, consumiendo azúcares, haciendo el CO2 y todo lo que hacen esperas de tu fermentación. Pero las células que sí crecen en esta fase es igual a las células que se van muriendo, o sea, ya no va creciendo la cantidad total de la levadura. Entonces es como ya está estable, sigue fermentando, pero ya no va, no sé, ya no va creciendo más esa levadura. Estás en los 25, ahí ya. Te tomas unas cheves y puedes ir a trabajar el día siguiente. Sí. Todavía. Pero también es productivo, hija. Eras lateral y ahora juegas de medio centro. Ahí. Medio centro, ya nomás te dan la bola y como el bofo. Ya no corres, pero pones donde quieras. Sí. Okay. Y de aquí, dependiendo de la levadura, también va a durar diferentes tiempos. Si es una, no sé, ¿cómo se dice? Levadura Ale. Entonces, todo total va a ser más o menos unos 5 a 7 días. Si es una levadura lager, puede ser más cerca a 10 a 14 días en total. Okay. Todo el tiempo para que acabe la fermentación. Y otra cosa que pasa en este paso de esta fase de fermentación es que ya cuando no hay oxígeno y ya no tiene más nutrientes de consumir y ya no está creciendo, pues es cuando la levadura empieza a consumirse los sabores no deseables como el diácero. Uh-huh. Y es la otra cosa que pasa. Te empiezan a doler las rodillas, la espalda. Sí, entonces tienes que hacer algo para arreglar eso si puedes. Ejercicio. Ahí está. Estirarte un poquito antes de hacer ejercicio, sí. Ok, entonces es como el punto de equilibrio donde como hasta ahí llegaste y donde ya todo a partir de ahí ya va a ser de bajada, ¿no? Sí. Entonces, y dijiste que en ese punto se generan las mismas células que desaparecen y es cuando se empiezan a generar los soft flavors, ¿no? No necesariamente generar, pero es cuando pues que ya no tiene nada de nutrientes, ya no tiene oxígeno, entonces pues se tiene que consumir esos soft flavors. Se canibalea ella sola y ahí empieza la formación, no digamos que se completó, pero empieza como la formación. Sí, ok. Y de ahí la última fase es la fase que se llama sedimentation phase, que es la fase de sedimentación. Uh-huh. Ok, y aquí pues las cantidades de levadura, de células pues de levadura que se están muriendo es mucho más alto, o es más alto que las que se están generando. La levadura, la cuenta de células de levadura completa va bajando en esta fase y empieza a flocular la levadura, entonces empieza a caer, exacto, y al mismo tiempo pues tu gravedad de tu cerveza empieza ya al punto de llegar a tu gravedad final, ya eso ya no va a cambiar mucho. Y también es cuando pues ya no tiene nada de consumir y también pueden consumirse esos sabores no deseables como el de diácero y todo eso. Y al final de eso, pues ya que no tenga nada, ya la gravedad final ya no tiene azúcares que se puede consumir, entonces unas de las células que sí sobrevivieron, que no se acabaron de morir, uh-huh, y flocularon, se empiezan a meter en lo que se llama un dormant phase.
que nos empiezan a dormir. Ok. Y es que se empiezan a tratar de, no sé, a ponerse más fuertes para poder aguantar que se duerman. Porque al final de todo quieren sobrevivir, quieren tratar de fermentar aún otra vez. Entonces se caen, se floculan y tratan de, no sé, prepararse para dormirse por mucho tiempo. Bajan su metabolismo para poder mantenerse y ya tratar de sobrevivir. ¿Y ya? Sí. Bueno. Y esa es la última fase de tu levadura. Pues entonces ya pasas de medio centro a jugar a la Liga Dominical de defensa central y entrando de recambio. Los últimos 10 minutos del juego, a ver si haces algo. Sí. Y ahí se acabó tu carrera. Exacto, algo así. Oye, ¿y en qué punto es donde hacen cuando quieres agarrar levadura para tu siguiente lote? ¿En qué punto es el que se recomienda? Porque ya ves que en algunas cervecerías, e incluso cuando hablamos con los de Omega, hacen una cosa que le llaman crop top, que como que sacan de arriba. ¿En qué fase se da eso? ¿Es en la del High Krausen? Para top crop es High Krausen. ¿Y el High Krausen en qué fase cae? Es buena pregunta. Qué caray. No lo escribí, pero creo que pasa en la fase de crecimiento, porque ya empieza a crecer, se empiezan a dividir las células y es cuando va a generar la espuma, va a empezar a generar CO2 y es cuando va a ser lo más activo de consumirse todo eso. Se empieza a formar la espuma. Y de ahí es donde cosechas, ¿verdad? De los de arriba. Si quieres hacer eso, el top crop, de ahí la cosechas. Pero generalmente creo que muchos cerveceros la cosechan de la última fase, que es la fase de sedimentación, porque vas a tener la levadura que se cayó primero, pues va a ser la levadura que se murió. Entonces puedes abrir el cono de abajo, tiras esa levadura, esa no es la que vas a guardar, y la que sigue es la que se mira como más clarita, más blanquita, como más lechosa, quizás no sé la palabra de decir. Sí, más. Pero, sí. Porque la de abajo va a ser como de mi color. Cafecita. De mi color. Sí. De mi color, y la otra ya es un poquito más white chicken. Exacto. Ok. Entonces así es como la agarran la levadura para otro lote al final. Ok. También me imagino que depende del equipo que tienes, ¿no? Por ejemplo, cervecerías comerciales tienen todo la paramaya para poder sacarle de arriba, pero acá con fermentador del que tenemos, pues te tienes que esperar hasta el final de la fermentación para sacarla del cono. Pues quizás lo puedes hacer el top crop si le abres la tapa de tu fermentador, agarras algo y lo empiezas a echar en otro bote o algo. Tranquilo, Fernando. Es mucho arriesgue. Sí, exacto. Puedes infectar tu cerveza muy fácil allí, pero sí. Otra cosa de la fase de sedimentación, porque hablamos del pH al principio, es que empieza a subirse el pH poquito al final. Entonces otra cosa que puedes saber si ya voy llegando al final o no, ya va a llegar a mi gravedad final, porque el pH ya no va a estar lo más bajo que estuvo cuando después de esa fase de retraso o lo que sea, ya se va a subir. Entonces hay un gráfico que quizás podemos poner que enseña exactamente todo lo que va cambiando durante estas 4 fases de fermentación. Bueno, pues entonces, ¿qué te parece si recordamos nomás las fases? Es la fase de la de retraso y adaptación, luego la fase de crecimiento, y luego la fase de fermentación, y luego la fase de sedimentación. Sí, exactamente. Bueno, ahí te va mi analogía en fútbol, de todo el pedo. A ver. Con Messi, con el Messicito. Messi en su fase de retraso y adaptación es cuando llega a la Masía, güey. Nadie lo conoce, nadie da un peso por él, nadie sabe que existe, firman una servilleta y ahí está, echando unos años, nadie se entera qué pedo. Llega a la fase de crecimiento, empieza a meter un montón de goles, conoce a Ronaldinho y no se va de peda, entonces lo empiezan a agarrar bien y ya llega primera, ¿no? Y luego ya en la fase de crecimiento la empieza a romper junto con el Ronaldinho y todo, unos pinches goles, por ahí se estaba peleando con el Penaldo y todo. Y luego ya en la de fermentación, pues ya es Don Messi, ¿no? Ya ganó sus balones de oro, ya todo está listo, ya lo ves como que ya no puede dar más, pero todavía tiene calidad. Se lo llevan al PSG, ¿no? Ya puede ganar la liga, pero ya no puede ganar la Champions. Ahí, y en la de sedimentación, Miami FC. Ya no es lo mismo y se va por los billetes. Sí, y se acabó. Y así funciona la levadura. Sí, más o menos. Bueno, pues ahí lo tienen. Ahí lo tienen y hasta la próxima.